Bendiciones, iglesia. Me alegra bastante poder estar aquí y poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza para conocer un poco más de la palabra del Señor. El tema de hoy, como usted ya lo pudo ver en el grupo, se llama la misión de la iglesia. Si alguien sabe, si alguien conoce a qué nos referimos con el término misión, me gustaría que me pudiera compartir su opinión. ¿Algún voluntario? Hermano Alan. Amén. Misión es el objetivo principal de cualquier organización. Muy puntual, ¿verdad? ¿Alguien más? Puede ser, ¿verdad? Que tengamos una idea siempre semejante, pero con otras palabras. ¿Alguien más? Cuando yo estaba pequeño tenía un primo que me decía, te tengo una misión. ¿Y sabe cuál era la misión? Me mandaba a la pulpería. Pero yo no la cumplía bien porque se me olvidaba a veces lo que tenía que traer. Bien, como dijo nuestro hermano Alan, vamos a la presentación. Misión, pues, es lo siguiente. Antes, vemos ahí el edificio de una congregación. ¿Qué congregación será? La Iglesia de Cristo en Barandillas. Pues esta misión también arropa a esta congregación que tenemos como compromiso llevar a cabo la misión que Cristo nos encomendó. Siguiente diapositiva, y vemos pues que misión es la razón principal por la cual una entidad existe. Podemos hablar de una empresa, podemos hablar de alguna organización, pero en este caso vamos a hablar de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Qué debe de cumplir la iglesia? Y vamos a ver esta misión en 4 áreas principales. Pero para poder afianzar estos conocimientos es necesario que extraigamos los versículos de donde pues podemos decir esta es la misión de la iglesia. Vamos a trasladarnos a Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37, luego que le hacen una pregunta a Jesús de cuál es el gran mandamiento o cuál es el mandamiento de la ley, Jesús responde lo siguiente. Un voluntario, por favor, Mateo 22, versículo 37. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Amén. El primer propósito o el primer aspecto de la misión de la iglesia lo vamos a extraer de este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otras versiones traducen como con todo tu ser. De este primer versículo extraemos, volvemos nuevamente al gráfico, el propósito de la adoración. Adorar al Señor con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, con todo nuestro ser. Extraigamos el segundo principio y este lo extraemos del siguiente versículo que está en el versículo 39. Un voluntario, por favor. Amén. De estos mandamientos dependerá toda la ley y los profetas. El segundo aspecto de la misión de la iglesia, recordamos el primero es la adoración. El segundo es, yo lo catalogué como el servicio o ministerio. Ministerio se traduce de la palabra en griego diaconeo. ¿Le suena esa palabra? Que viene de la palabra diácono, ¿verdad? Y diácono significa servidor y diaconeo significa servir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es el segundo gran mandamiento. El segundo aspecto de la misión de la iglesia es el servicio. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos trasladamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Extraemos el tercer aspecto de la misión de la iglesia. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas.
El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero es el siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Si alguien me lo lee, por favor. Amén. De este tercer versículo, hermanos, extraemos el tercer principio, por el cual está la iglesia en este mundo, por el cual está la iglesia en medio de esta sociedad. Lo trasladamos al término evangelización o evangelismo. Adoración, servicio, evangelismo. Y ahí cerquita encontramos el cuarto propósito. Y lo encontramos en Mateo capítulo 28, 20. Sí, por favor. Amén. El cuarto y último principio de la misión de la iglesia es la edificación de aquellos que evangelizamos por medio de la enseñanza, por medio de la palabra del Señor. Edificación quiere decir construir sobre, y esto lo tenemos a través de la palabra del Señor. Estos cuatro principios, hermanos: adoración, servicio, evangelización y edificación, son la misión de la iglesia. Pero para ello es necesario que ahondemos en cada uno de ellos y examinemos qué tan cerca estamos de cumplir con los propósitos de la iglesia por el cual está en este mundo. Antes que todo, ¿alguien me recuerda cuál es el tema de este mes? Hombres y mujeres de valor, complementado con el canto, si hay valor y fe, ¿verdad? Para poder cumplir con los propósitos de la iglesia, hermanos, necesitamos hombres y mujeres de valor. Yo me quedé reflexionando, ¿quién es un valiente? Levanten la mano los valientes. Amén. Somos valientes no porque no tenemos miedo. Yo tengo un montón de miedos, hermano. Bueno, me muevo a veces con mucho temor, pero el valiente es aquel que a pesar de tener miedo, se lanza y hace lo que tiene que hacer. Asimismo, la iglesia, hermano, vamos a encontrar temores, vamos a encontrar situaciones que nos van a causar pánico, pero si somos hombres y mujeres de valor, nos lanzamos a cumplir el propósito del Señor para su iglesia. Iniciamos, hermano, con el primer propósito, y este es el propósito de la adoración. Me gusta bastante esa foto y creo que es reciente, ¿verdad, hermano Juan? Vemos allá a nuestro querido hermano Tony y la iglesia adorando, la iglesia glorificando al Señor, y es de esto que vamos a hablar en este primer aspecto. ¿Cómo cumplimos la misión de la iglesia por medio de la adoración? Pero para ello tenemos que saber qué es adorar. ¿Por qué adoramos? ¿En qué consiste la adoración? Y veamos, hermanos, la siguiente presentación y vamos a desglosar cuál es el propósito por el cual usted y yo adoramos al Señor. Veamos la siguiente presentación y yo quise desglosar la adoración a Dios en cuatro aspectos. Como yo no la logro ver de aquí bien, voy a verlo desde mi teléfono. Y el primer aspecto, hermanos, es el siguiente. Vamos a adorar a Dios como un aspecto de glorificación. ¿Qué quiere decir la glorificación? Pues es dar la honra a Dios. ¿Cuántos honramos a Dios? Amén. Y recordamos aquel versículo que leímos recientemente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, en pocas palabras. Cuando hablamos de glorificación, estamos hablando del honor que los seres humanos le debemos a Dios. Pero ese honor, esa adoración, tiene una base. Yo puedo decirle, hermanos, adoremos esa mesa. Pero usted me va a decir, hermano, ¿y por qué debo yo de adorar esa mesa? ¿Qué méritos tiene esa mesa? Adoremos esa silla, hermano, pero usted está loco. Esa silla ni siquiera tiene vida. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? La razón la vamos a encontrar y vamos a trasladarnos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Recientemente la iglesia, ¿verdad?, ha estado estudiando el
libro de Apocalipsis. Y pues yo creo que esta parte ya pues la vimos. Apocalipsis capítulo 4, capítulo 8, 4, 8, dice lo siguiente. Aquí encontramos un momento de adoración sublime, un momento de adoración tan relevante que se demuestra por qué se adora al Señor. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo. ¿Alguien me lo continúa? Es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El primer aspecto, hermanos, de por qué debemos de adorar al Señor es por su ser, por quién es Dios. La palabra santo, santo, santo es un aspecto de la terminología hebrea para aludir a algo perfecto. Dios es sumamente santo. Y hacían ese énfasis repitiéndolo 3 veces. Debemos de adorar a Dios porque Él es santo. Segundo aspecto, dice santo, santo, santo. ¿Es quién? Es el Señor Todopoderoso. Le debemos adoración al Señor, primero por quién es, porque es santo, y segundo, porque es todopoderoso. Versículo 11. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y el poder. ¿Por qué? Porque Él es creador. Número 1, Él es santo. Número 2, Él es todopoderoso. Y número 3, ¿quién es Él? Él es creador. Por eso le debemos adoración al Señor. Él nos formó. Tú me formaste, dice David en uno de sus salmos, cuando estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros olvidamos estos principios? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de que Dios es santo y no hay maldad en Él? ¿Qué pasa cuando olvidamos que Dios es todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe? ¿Y qué pasa cuando olvidamos que Dios nos formó a cada uno de nosotros? Vamos a trasladarnos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 12, versículo 23 o versículo 20, y vamos a ver una situación bien particular. Hechos 12, 20. Un voluntario, por favor. Hasta el 23, hermano. Ok. Vemos aquí, hermanos, qué pasa cuando el hombre suplanta ese aspecto de adoración a Dios. No le voy a decir, ¿verdad?, que va a ocurrir todas las veces. En el caso de Herodes, Dios inmediatamente tomó acciones. Y las personas empezaron a reconocerlo, y cuando Herodes hablaba decía, Dios, voz de Dios y no de hombre. ¿A quién le estaban dando la honra? A Herodes. ¿A quién le estaban dando el honor? A Herodes. Pero Dios demostró que Él es el único a quien se le debe de dar honor. Dios demostró que es el único al cual debemos adorar, o a quien debemos de darle honra
y gloria. ¿Qué pasa cuando el hombre se desvía de este propósito? ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a dar glorificación a otros aspectos de su vida? Romanos 1:21, que es una cita bastante conocida incluso en la evangelización. Vea qué pasa con el corazón del hombre y hacia dónde se dirige. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron las personas? ¿Qué hicieron los seres humanos? No glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Entonces, ¿a quién le dieron la gloria? Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. Vea qué pasa en el corazón del hombre cuando decide no darle honra al Señor. ¿Qué pasa en el corazón del hombre cuando decide apartar a Dios de esa adoración? Se olvida de que es santo, se olvida de que es todopoderoso, se olvida que Él nos creó y Dios deja que el hombre entonces caiga en su necio razonamiento. Y de ahí vienen todas las siguientes circunstancias, ¿verdad? Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas y cambiaron su naturaleza. Vea lo que pasa cuando el hombre decide apartar a Dios de ese aspecto de adoración. Vemos el segundo aspecto, hermanos, y vea que vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 16. Que nosotros también somos un medio, somos un canal para que las personas den el lugar que le corresponde a Dios. En primer lugar, ¿quiénes deben honrar a Dios? Sus hijos. Amén. Ahora sus hijos somos ese medio por el cual las personas van a conocer quién es ese Dios a que nosotros adoramos. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa cuando vean sus buenas obras? ¿Quiénes? Las personas que nos rodean. Vea cómo todo depende de una relación principal con Dios. Si yo despojo al Señor de la adoración, primer lugar en mi vida, las personas no van a poder ver a Dios a través de mí. Y por ende yo me estoy volviendo un pecador. ¿Por qué? Porque en vez de glorificar a Dios por medio de mis acciones, las personas pueden decir, para ser como ese, mejor ni voy a la iglesia. Nos volvemos acreedores de un pecado más grande. Para hablar como habla el hermano Quique, híjole. Vea qué situación, hermanos, a lo que nos estamos comprometiendo cuando nos volvemos hijos de Dios. El primer aspecto, hermanos, de la adoración es darle honor. Primero, por quién es Dios, y segundo, porque Dios no debe ser suplantado en adoración. Y nosotros somos ese medio por el cual también Dios puede ser glorificado. Hablamos de la glorificación y nos trasladamos al segundo aspecto de la adoración, y este es el temor a Dios. ¿Cuántos tenemos temor a Dios? ¿Cuántos tenemos miedo a Dios? Amén, hermano. Dios es juez también. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Temor y respeto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. 6:13. Dios es amor y también es fuego consumidor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Vamos bien? Un voluntario, por favor, o voluntaria.
6, 13. 13. Ajá. Amén. Ujú. Ok, excelente. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Vemos, hermanos, aquí un aspecto de la palabra temor. Muchos en la actualidad pues entendemos la palabra temor como miedo, como parte de causar un sentimiento de angustia, ¿verdad?, en nosotros, y está bien. Es un término por el cual podemos decir debemos tener temor a Dios. Pero más que tener temor, tenemos que tener respeto. ¿Y cómo se traslada ese respeto o ese temor? La segunda parte. Versículo 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo ¿qué? Servirás. ¿Cómo se traslada mi temor? ¿Cómo se traslada mi respeto a Dios? Por medio del servicio. Si yo no pongo mi servicio a disposición del Señor, quiere decir que yo no le tengo ¿qué? Respeto. ¿Qué pasa cuando usted se va a presentar ante una persona de alto rango? Que mañana que le digan, hermano, mañana usted se va a encontrar con el presidente. Yo creo que yo no dormiría toda la noche pensando en qué voy a decir. ¿Ah? Sí, o que se va a presentar ante el rey de España, usted mañana. ¿Ah? Excelente, el hermano. Una oportunidad, vamos a debatir. Pero usted toda la noche está, ¿cómo me presento? ¿Qué le voy a decir? Pero ¿qué haría usted si le digo, hermanos, mañana nos vamos a presentar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo cambia, verdad? A última hora, ¿voy o no voy? A veces pasa, hermano. No son cosas irreales, son cosas que realmente pasan. El aspecto, hermano, de temor se lleva a cabo por medio del amor. No estamos aquí porque estamos obligados, sino porque amamos a Dios. Estamos aquí porque queremos dar obediencia a Dios y disponer mi servicio a Dios. Esa es parte del temor a Dios y parte de la adoración a Dios. Pero también tenemos un aspecto que es como le dije al principio, temor, miedo. ¿En qué sentido? Mateo capítulo 10, versículo 28. No se olvide quién es Dios. No se olvide qué hace Dios. No se olvide que de Dios dependemos y depende también nuestra salvación. Mateo 10, 28 dice lo siguiente. Ok. ¿Será Satanás? Satanás no tiene ese poder. ¿A quién debemos de tenerle miedo entonces? A Dios. Pero yo no voy a venir a la iglesia por miedo, hermano. Yo no voy a venir a la iglesia porque, ay Dios, cualquier momento me va a hacer lo que le hizo a Herodes. No, sino porque le tengo amor. Y me muevo ante la presencia de Dios con respeto, con cautela, porque sé que Dios a quien ama, castiga también. Ojo, hermanos, cuando pedimos, ¿verdad?, la reprensión del Señor, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. El temor, el respeto son parte de la adoración al Señor. Pero eso nos lleva al siguiente aspecto, y este es la dependencia. Me ayuda, por favor, mi hermano. Y la dependencia, hermanos, está bien ligada a la adoración porque demuestra que somos personas que confiamos plenamente en Dios. Voy a leer una cita, o si alguien me ayuda, Job capítulo 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios en todo. Job tenía claro que Dios es el que lo sustentaba. Y si Dios lo sustentaba, también estaba en la potestad de quitarle lo que le había dado. Eso es dependencia, hermanos. Eso es decir, realmente yo dependo de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente.
A ver. 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Le está hablando Israel. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿A quién? A Israel. Pero no solo eso, también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Vea que Dios, hermanos, estaba en los momentos de necesidad, pero también les hizo ver su providencia cuando más lo necesitaban. Y lo hice, dice Jehová, con comida que ni siquiera conocías. La dependencia de Dios, hermanos, es saber que mis fuerzas son incapaces ante el gran poder de Dios. Y eso, hermanos, es parte de lo que Jesús tenía claro cuando estaba en esta tierra. ¿Recuerda usted cuando Jesús adoró al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Yo creo que todos haríamos esta oración. Padre, si es posible, mira que estoy un poco ocupado ahorita, mande al hermano Alan que me cubra. Todos podemos hacer eso. Y puede ser que en algún momento no vamos a poder hacer lo que nos toca. Pero la frase que distingue a Jesús de lo que muchas veces hacemos nosotros es: pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Hermanos, ¿cuántos nos movemos con la voluntad del Señor? A veces es difícil aceptar la voluntad del Señor. Nosotros queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero la voluntad de Dios choca con nuestra voluntad. ¿Usted cree que Jesús quería morir? Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces parte, hermano, de esa adoración es depender del Señor, sabiendo que Él nos sustenta y que Él, hermanos, está al pendiente de sus hijos en todo momento. Y parte, hermano, de esa dependencia es devolver a Dios todo lo que Él me da por medio de el agradecimiento. No sé, ¿verdad?, por qué se quedó así la presentación, pero el agradecimiento, hermanos, es la mejor muestra de amor que usted y yo podemos demostrar al Padre. El agradecimiento, hermano, lo demostramos por medio del servicio. El agradecimiento lo demostramos por medio de vidas que están dispuestas a estar cuando Dios nos necesita, a la orden cuando Dios nos llama. Yo tengo muchas razones por las cuales debo de agradecer al Señor. Dios me ha colocado en un buen trabajo con mis hermanos. Dios me ha dado una muy buena esposa. Dios me ha colocado en una iglesia muy bonita y no me puedo cansar de dar gracias a Dios. Amén. Pero examinemos nuestras oraciones un día y va a ver que pedimos más de lo que agradecemos. Porque el ser humano siempre se valora por lo que no tiene, más que por lo que tiene. Y siempre estamos en carencia. Pero podemos tener todo lo que puede tener el mundo cuando nuestra carencia está en el corazón. Siempre estamos viendo lo que tiene el otro, pero estamos dejando a un lado lo que tengo yo. Tengo salud, tengo bienestar, tengo una familia, tengo una esposa que me espera en casa. Amén. Todo nos lo ha dado el Señor, hermanos. Pero a veces nos medimos más por lo que nos hace falta que por lo que tenemos. Ahora, hermanos, que hemos visto que la adoración es una vida total de glorificación, de temor, de respeto y de dependencia, quiero llevar la adoración a un punto en particular en donde todos coincidimos, y es la adoración como iglesia. Siguiente presentación, por favor. La adoración, hermanos, se lleva a cabo muchas veces. Yo digo que es como un piquito del iceberg, ¿verdad? Porque una vida de oración no se refleja en un momento, sino en una vida en la reunión, en los cultos de día domingo, día jueves y todos los días que nos reunimos. Ve usted, hermanos, el siguiente aspecto. La iglesia primitiva se reunía para adorar de forma regular, y esto lo demostraba Pablo a través de 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, que era parte de la adoración de la iglesia. Ahora, el escritor a los hebreos nos hace un llamado.
En esta carta, hermanos, se recuerda a muchos cristianos que se sentían tentados a abandonar su fe. Y ellos estaban dejando una práctica esencial de la vida del cristiano. Y este era congregarse. Esto lo leemos, ¿verdad? En Hebreos, no se alcanza a leer bien, 10:25. Y yo quiero que saquemos algunos principios de aquí. Cuando no me congrego, pasan los siguientes aspectos. Número 1, se enfría el espíritu. Esta situación, hermanos, la podemos ver de distintas maneras. Pablo le aconsejaba a Timoteo que avivara siempre el espíritu que había en él. Aconsejaba a los tesalonicenses que no apaguen el espíritu dentro de ellos mismos, pero todas estas acciones, hermanos, se debían de tener una vida en adoración. Y cuando yo dejo de congregarme, hermanos, estoy dejando ese aspecto a un lado. Y por lo tanto, el espíritu también se contrista o no se alimenta y morimos muchas veces espiritualmente. Segundo aspecto, estar, hermanos, sin congregarme me hace más propenso al individuo que nos odia a todos. ¿Quién es este? El enemigo. Este no se está congregando. ¡Ay, me lo estoy ganando! ¡Ay! Nadie me está viendo, ningún hermano está aquí, lo puedo hacer. Satanás se aprovecha de esos pequeños espacios en nuestro corazón. Satanás se aprovecha de esas pequeñas cápsulas de necedad de nuestras mentes, de querer adaptarse a la voluntad de Dios, y dice, no pasa nada, no vayas hoy. Una vez que faltes, no te va a hacer daño. Y se viene el otro domingo. Y se viene el otro domingo y ya Satanás nos ganó la partida, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante porque congregarnos, hermanos, nos ayuda a estar fuerte ante los engaños del enemigo. Hay un pasaje que a mí siempre me gusta recordar, que se lo leemos a los jóvenes. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Vea cuántos dos hay aquí, ¿verdad? 22. Nosotros podemos ver esta cita como para la reunión de jóvenes. Pero yo le digo, hermano, esta es para todos los hijos de Dios. Mateo 2, según de Timoteo, capítulo 2, 22, dice lo siguiente. Un hermano que me ayude a leerlo, por favor. Ok, cuando muchas veces estudiamos este pasaje, nos quedamos con la primera parte. Huye de las pasiones juveniles. Y empezamos a enumerar las pasiones juveniles. Está bien. Pero nos olvidamos de la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Sigue la justicia. ¿Con quiénes? La fe y el amor, ¿con quiénes? Con los de limpio corazón. Con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Y dónde están esas personas de limpio corazón? Aquí están en la iglesia. Esas personas, hermanos, son las que nos van a ayudar a seguir la justicia, el amor. Esas personas son las que nos van a ayudar a continuar el camino que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Pero muchas veces, hermanos, no apreciamos a las personas que Dios ha hecho parte de nuestra familia. Y esto me lleva al siguiente aspecto. No se desarrolla vínculos fraternos con nuestros hermanos. Y eso posteriormente me lleva a menospreciar la compañía del cuerpo de Cristo. Quiero que leamos un pasaje y vamos a finalizar con esta reflexión. 1 Corintios, capítulo, vamos a leer del capítulo 11, versículo 27. Si alguien me lee solo el título que está ahí. Ok, tomando la cena indignamente. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es tomar la cena indignamente? ¿Alguien que me quiera ayudar? Sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo trasladaríamos a eso? Sin estar consciente, ¿verdad?, de qué estoy haciendo. Está bien, pero para usted, ¿qué es estar indignamente?
hacer la voluntad de Dios. Hay iglesias, hermanos, que antes de tomar la cena, el que dirige la cena dice, si hay algún hermano que quiera repetirse de antes de tomar la cena y quiera ponerse a cuenta con Dios, lo puede hacer. Hay iglesias que lo hacen y está bien. Consideramos que indignamente, hermanos, es una persona que ha estado en pecado y que por lo tanto no puede participar de la cena. Esa es la interpretación que comúnmente le damos a este pasaje. Pero hay una diferencia entre participar indignamente y ser indigno. Indignamente quiere decir la manera. Indigno quiere decir el interior del individuo. Y este pasaje dice, tomando la cena, o el título, ¿verdad? Porque no es el pasaje, indignamente. Estamos refiriéndonos ¿a qué? A la forma en que lo estoy haciendo. Y nuestro hermano Alan nos dio una clave. El cuerpo de Cristo. Sin discernir, ¿el qué? El cuerpo de Cristo. Para ello vamos a leer todo el versículo, todo del 27 al 33. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, vea cómo se repite esa palabra, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe, ¿para qué? Para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y otros, muchos duermen. Hasta aquí leemos muchas veces el texto y finalizamos. Pero ¿qué pasa con el versículo 31, 32 y 33? Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, aquí da la explicación Pablo, que es participar indignamente. Hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no se reúnan, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. Pablo dice en la clave, cuando participen de la cena del Señor, háganlo juntos, no se adelanten. Y esto es lo que explican los abusos de la cena del Señor, donde dice, cuando se reúne, versículo 20, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro ¿qué? Se embriaga. Participar de la cena del Señor indignamente, hermanos, es cuando menospreciamos el cuerpo de Cristo. Cuando menosprecio a mi hermano. Cuando considero que mi hermano vale menos que yo. ¿Qué pasaba en este contexto, hermanos? Habían personas que llegaban, y algunos eran esclavos, y no podían participar de la cena del Señor porque muchos hacían fiesta de aquella comida que se hacía, de este ágape. Entonces, dice Pablo, ustedes están participando indignamente porque no valoran a la iglesia. Y eso me hace la reflexión a mí, hermanos, que muchas veces yo puedo participar indignamente. ¿Sabe cuándo? Cuando tengo problemas con un hermano. Cuando hablo a las espaldas de un hermano. Y como veíamos anteriormente, cuando me dejo de congregar, menosprecio al cuerpo de Cristo. ¿Recuerda usted que dijo Jesús cuando alguien tenía problemas con su hermano e iba a ofrendar en el altar? Ve, reconcíliate primero con tu hermano y deja a un lado tu ofrenda. El principio básico, hermanos, de la adoración depende primero de mi relación con Dios y segundo, de mi relación con mi hermano. ¿Cómo va a llegar mi oración si tengo problemas con mi hermano? ¿Cómo voy a participar dignamente de la cena del Señor si tengo problemas con mi hermano? Entonces, hermanos, para ir finalizando, el hombre que adora al Señor glorifica a Dios, teme a Dios, depende de Dios y agradece a Dios. Y en segundo aspecto, ve la oportunidad de congregarse como la mayor oportunidad de convivir con el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Hay una canción que en lo personal me genera un poco de incomodidad. No voy a mencionar el autor, pero sí voy a mencionar su letra. La iglesia se lleva en el alma. Y muchos dicen, bueno, la iglesia soy yo. No es necesario congregarme.
Este pensamiento, hermanos, nos lleva a menospreciar el cuerpo de Cristo, porque nosotros formamos parte de la iglesia. Yo por sí solo no soy la iglesia. Yo por sí solo soy el hermano Quique. Pero juntos en comunidad, se me trabó la lengua. Comunidad. Somos la iglesia del Señor. Así que, hermanos, adorar no solo depende de mi relación con Dios. Recordemos la cruz. Tenía un palo, voy a decirlo popularmente, de forma como vertical, un madero, y uno de forma horizontal. Primero mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos. Adorar, hermanos, requiere hombres y mujeres de valor. ¿Algún comentario o pregunta, hermanos? Uh-huh. Estaban contendiendo entre ellos y la mujer tenía que usar velo, ¿no? Y se peleaban. Y a veces es cierto, por temas pequeños la iglesia se pelea entre sí y lo primero que hace es dejar de congregarse. Es irse. Hay que saber que el cuerpo no se puede separar de sí mismo sin que duela. Uh-huh. Uh-huh. Amén. Y creo que la reflexión que más tomo para mí mismo es, si estoy en problemas con mi hermano, no puedo adorar sin peso al Señor. Así que la vida en adoración es una vida de disciplina y de compromiso y más que todo de valor. Gracias, hermano Alan. ¿Alguna otra participación o pregunta? Les esperamos el próximo miércoles, hermanos, y continuamos con la misión de la iglesia. Dios les bendiga.